Algo está sucediendo en Rusia, algo grande y oscuro y con el potencial de definir el resultado de la guerra con Ucrania de una vez por todas. Ha crecido y se ha desarrollado lentamente en las sombras, hasta alcanzar una magnitud imposible de ignorar. Ni siquiera el presidente ruso, Vladimir Putin, con toda su fanfarronería, mentiras y propaganda, puede detenerlo. Y gira en torno a lo que más le importa, el dinero. Estamos hablando, por supuesto, del colapso económico de Rusia, que sigue en marcha y es cada vez más dramático, y es algo de lo que se ha hablado desde el principio de la guerra. Tras la invasión, los países occidentales empezaron a planear sanciones financieras fuertes contra Rusia. Varias sanciones existían desde la anexión rusa de Crimea en 2014. Desde 2022, las sanciones económicas se intensificaron. Varias naciones apoyaron la causa, congelando activos rusos e imponiendo severas restricciones a bancos y empresas rusas. Se han aplicado varias rondas de sanciones durante la guerra y muchos países buscan reducir su dependencia energética de Rusia y romper lazos económicos con el Kremlin. Expertos financieros y analistas esperaban que esto, con el tiempo, llevara a un colapso económico en toda Rusia, impidiendo que el país continuara su guerra con Ucrania. Sin duda, las sanciones han pasado factura. Han afectado el valor del rublo ruso y han contribuido a la escasez de productos y al aumento de precios de artículos esenciales para la vida diaria. Los oligarcas rusos han perdido riqueza y la calidad de vida del pueblo ruso ha empeorado, con marcas occidentales yéndose y el costo de vida subiendo cada año. Sin embargo, las sanciones no han provocado el colapso total de la economía rusa, como algunos esperaban. Esto se debe a que Rusia encontró formas de eludirlas y comenzó a implementar planes hace más de una década, alrededor de la época de la anexión de Crimea. Desde 2014, el Kremlin empezó a reducir las vulnerabilidades de su sistema económico. Acumuló reservas de divisas, minimizó las deudas externas y redujo gradualmente su dependencia de las tecnologías y sistemas financieros occidentales. Así que, aunque Occidente impusiera sanciones, no serían tan devastadoras. Rusia también redujo su dependencia de productos importados al tomar medidas para fortalecer algunas de sus industrias nacionales clave, como la manufactura y la agricultura. Y también empezó a cambiar sus relaciones comerciales, estableciendo lazos con naciones del este y del sur, como China e India en Asia, que desde entonces se han convertido en los dos mayores compradores de combustibles fósiles del Kremlin hasta el día de hoy. También utilizó varios otros métodos, como controles estrictos de capital y un aumento del gasto gubernamental para estabilizar industrias importantes. Cuando las sanciones comenzaron y Occidente redujo sus compras de recursos rusos, el país evitó un colapso inmediato y caótico. La economía se contrajo y el rublo perdió valor rápidamente. El Kremlin estabilizó la situación gracias al apoyo de China, India y países como Turquía. Incluso la Unión Europea sigue comprando algo de combustible ruso, pese a reducir mucho su gasto total. Putin y sus compinches del Kremlin han expresado en numerosas ocasiones un gran orgullo por el hecho de que Rusia, aparentemente, ha podido soportar el peso de las sanciones occidentales. Desde 2022, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Putin se jactó alegremente. El blitzkrieg económico contra Rusia estaba destinado al fracaso. Es claro que no lo lograron. El presidente ruso ha manifestado estos sentimientos varias veces desde entonces. A inicios de 2023, él afirmó que la economía rusa y su gestión eran más fuertes de lo que Occidente pensaba. Más tarde, ese mismo año, él agregó: en general, se puede decir con seguridad que la etapa de recuperación de la economía rusa ha terminado. Hemos resistido la presión externa absolutamente sin precedentes, la embestida de sanciones de algunas élites gobernantes del bloque occidental, en países individuales que llamamos no amistosos. Putin incluso ha declarado públicamente que las sanciones han perjudicado más a Occidente que a Rusia. Pero él, por supuesto, es un maestro de la propaganda. Es una herramienta que ha usado en su carrera para ganar y consolidar poder. Y el Kremlin no tiene reparos en mentirle a su gente, sacando cifras falsas y estadísticas sospechosas de la nada para respaldar sus afirmaciones, ocultando la verdad por cualquier medio necesario. Se salió con la suya un tiempo. El liderazgo ruso logró ocultar el impacto de las sanciones y para observadores externos, el país parecía sobrellevarlo. Continuó invirtiendo en su ejército, enviando tropas y lanzando drones y misiles a ciudades y pueblos de Ucrania. Ha mantenido altas tasas de reclutamiento, sumando miles de nuevos soldados cada mes, ofreciendo grandes incentivos en efectivo y altos salarios para animar a quienes viven en regiones más pobres a unirse a la lucha. También en territorio nacional. En ciudades importantes como Moscú y San Petersburgo, la vida en gran medida ha continuado como de costumbre, especialmente para los sectores más acomodados de la sociedad rusa. Y en muchos sentidos, Rusia ha parecido mantenerse funcional y estable
Todo gracias a los planes inteligentes y proactivos implementados antes de la invasión. Se ha apoyado en sus sistemas, grandes reservas y nuevos socios para sostener su economía y salvar las apariencias. Pero las grietas han empezado a mostrarse y se están volviendo demasiado grandes y profundas como para seguir ignorándolas. La verdad es que Putin no previó que la guerra duraría tanto. Su llamada operación militar especial debía terminar en semanas o días. Si todo salía según lo planeado, Rusia pondría un gobierno títere en Ucrania y reclamaría territorios como Donetsk y Luhansk, y solo enfrentar pérdidas económicas menores por posibles sanciones de Occidente. Además, todavía quedaría una parte significativa del fondo de guerra de Putin para usar en invasiones adicionales. Si Rusia decidiera ir más allá, tal vez incluso atacar a una nación de la OTAN como alguno de los estados bálticos, el Kremlin también podría haber destinado parte de sus reservas a la economía rusa, mejorando efectivamente la vida de su gente y generando impulso y apoyo para la siguiente guerra que viniera. Era un plan inteligente, pero dependía totalmente de Ucrania. Básicamente, rendirse y ondear la bandera blanca, permitiendo que los soldados del Kremlin marcharan hasta Kiev y levantaran la bandera rusa. Como todos sabemos, eso no fue lo que pasó. En cambio, la guerra se ha prolongado durante varios años, y Rusia no parece estar más cerca de ganar hoy que en 2022 está capturando territorio a paso de tortuga, luchando por avanzar en las zonas que más importan y perdiendo tanto tropas como equipo militar a un ritmo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Todo esto es por la resistencia de Ucrania. En vez de permitir que Rusia actuara libremente, el pueblo ucraniano resistió y defendió su territorio con gran fuerza y valentía. Montaron defensas heroicas a lo largo y ancho de su tierra, en las líneas del frente y más allá. Así, en vez de mantener su arsenal abastecido y listo para invasiones y apoyo económico interno, el Kremlin se ha visto obligado a recurrir a sus reservas y gastar aún más, solo para mantener su maquinaria de guerra en funcionamiento. Con el tiempo, ese arsenal de guerra se ha ido agotando, y todos los planes cuidadosamente elaborados que Putin implementó hace más de una década han comenzado a desmoronarse poco a poco. Ahora, Putin enfrenta problemas imposibles de resolver. Es claro para todos que, si Rusia quiere ganar la guerra, deberá luchar por muchos años más. Expertos como Sir Richard Dearlove, ex jefe del Military Intelligence, 6 lo estiman así. Podría tomar unos asombrosos 80 años para que Rusia capture toda Ucrania si mantiene su ritmo actual de avance. Y el hecho es que, incluso si Rusia de alguna manera encontrara la forma de seguir luchando durante décadas, la victoria aún no está garantizada. Ucrania se está fortaleciendo todo el tiempo y Rusia se está debilitando. Si la guerra sigue hasta 2030 o más, podría tomar cualquier rumbo y su final es incierto. Pero eso es solo una fantasía, ya que no hay manera de que la guerra dure tanto tiempo por una razón simple. Rusia no puede costearlo. Existe mucha evidencia que lo demuestra. Incluso en Rusia, expertos advierten que la economía se ha desacelerado tanto que el país enfrenta un gran desafío para cubrir los crecientes costos de defensa, seguridad y sociedad. Alexander Shokin, líder de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, declaró recientemente en Rosilla 24, considero que este enfriamiento o aterrizaje suave no es tan suave ni controlado. Shokin dijo que en 2025 funcionarios rusos creían necesario un crecimiento anual mínimo del 2% para cubrir costos. Desafortunadamente para el Kremlin, su tasa de crecimiento no se acerca ni de lejos al 2%. Shokin admitió que Rusia tendría suerte si alcanza la mitad de esa cifra tras registrar los datos de 2025. Analistas y una encuesta de Interfax prevén que el crecimiento económico de Rusia será solo del 1.1% en 2025. En 2024, Rusia tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4.3% para comparación. Es un dato impactante. Sin duda esto es bajo. Por lo tanto, es muy importante que este periodo de enfriamiento o contracción controlada o aterrizaje suave controlado no se prolongue, porque ya se necesita un repunte. Advirtió que Rusia debe acelerar el crecimiento rápidamente. El 2% de 25% es la tasa de crecimiento óptima para una economía estable. Eso, de hecho, hace posible resolver una amplia gama de tareas. Para empeorar las cosas, a pesar de su desaceleración en el crecimiento, Rusia también enfrenta tasas preocupantes de inflación, y los rusos comunes están sintiendo los efectos. Además de que los precios de productos esenciales casi se duplicaron desde el inicio de la guerra, el poder adquisitivo del ruso promedio cayó, reduciendo el gasto en bienes de alto valor. Las ventas de autos, por ejemplo, están previstas a caer un 24% en 2025. El déficit presupuestario ruso creció al 19%,
en los primeros 8 meses de 2025 y se acerca al 26% para fin de año. Para un país que ha sido completamente aislado de los préstamos internacionales y que sigue enfrentando el efecto devastador de las principales sanciones de muchas de las economías más grandes del mundo, ese tipo de déficit es un problema serio. También están los retos de la industria petrolera y gasífera rusa. Sus ingresos fiscales han caído cerca de 20% cada año, incluso en 2025. Ucrania ha tomado el asunto en sus propias manos, lanzando ataques regulares y recurrentes con drones y misiles contra piezas clave de la infraestructura petrolera rusa. Oleoductos, refinerías y depósitos han sido doblegados, toneladas de petróleo hechas humo y grandes incendios por todo el país. Como resultado, Rusia ahora está en medio de una gran crisis de combustible como nunca antes había visto. Las gasolineras cierran, falta combustible, suben los precios y gran parte de la refinación rusa se redujo drásticamente. Y mientras la guerra continúe, estos ataques seguirán, porque Ucrania puede ver lo efectivos e impactantes que son. El Kremlin ha usado todas las medidas posibles para enfrentar estos desafíos. Ha impreso mucho dinero y subido tasas de interés, dificultando que muchos pequeños negocios rusos sigan operando, mientras impide que la gente común acceda a préstamos y crédito. El gobierno también ha impuesto límites para convertir rublos en otras monedas, así como restricciones para sacar rublos del país. Esto evidencia hasta dónde llega el Kremlin para sostener su economía. Pero no basta, ya que el Kremlin no puede revertir el gran daño que la guerra causó a su economía y sociedad. No puede eliminar los problemas de fondo, como la enorme escasez de mano de obra relacionada con la gran cantidad de bajas en la guerra y los incontables rusos que han huido del país desde que comenzó la guerra, o los retrasos e interrupciones irreversibles en la cadena de suministro por sanciones internacionales y menos socios comerciales. Rusia ha restringido el acceso a recursos y tecnologías clave por las sanciones, el que tantos países no quieran hacer negocios con el Kremlin. Por sí solas, estos problemas individuales podrían ser potencialmente solucionables. Sin embargo, al combinarse y agravarse con otros factores, generan una tormenta perfecta de problemas sin solución. Y son los rusos quienes se están cansando y hartando de la situación y están haciendo oír su voz. El 66% de los ciudadanos prefieren negociar con Ucrania antes que seguir la acción militar. Putin ha demostrado poco interés en el ciudadano ruso común. Ha enviado a muchos soldados a la muerte y dejado a familias en todo el país lamentando la pérdida de seres queridos desde que inició la guerra. Pero sí le importa el poder y sabe la importancia de mantener a la gente mayormente de su lado si quiere conservar su control sobre el poder. Así que incluso él se ha visto obligado a hacer concesiones. Putin también ha estado explorando planes para aumentar los impuestos a los ciudadanos más ricos de la sociedad con el fin de recaudar más fondos para la guerra en Ucrania. Mientras su industria petrolera sufre, el jefe del Kremlin dijo que subir impuestos a bienes de lujo y dividendos sería razonable. Explicó que Estados Unidos ya aplicó medidas similares en guerras previas y aclaró que no busca politizar el tema. Durante la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, eso fue exactamente lo que hicieron. Aumentaron los impuestos específicamente a las personas con altos ingresos. Las decisiones de Putin revelan dos cosas. El Kremlin se está desesperando y sufre como nunca. Los sistemas y planes que antes mantenían su economía en la guerra se agotaron o empezaron a fallar. El país ya no cuenta con los ingresos ni la fortaleza económica para financiar la guerra. No puede imprimir dinero sin límite para cubrir los huecos. Debe reducir el gasto en defensa y buscar nuevas formas de evitar un colapso económico mayor. La segunda cosa que esto nos dice es que, al menos por ahora, Putin tiene la intención de continuar con la guerra. En muchos sentidos, eso es comprensible. Ha afirmado que los territorios ucranianos son rusos y prometido la victoria a su pueblo. Retirarse ahora lo dejaría en la posición más débil de su carrera política. Al mismo tiempo, Putin también debe ser capaz de ver lo que el resto del mundo puede ver. Está librando una guerra imposible de ganar. Se ha vuelto un gran drenaje que debilita su economía, popularidad y posición global. La situación solo empeorará con el tiempo, para que Rusia siga reclutando soldados para reemplazar bajas. El país deberá seguir aumentando bonos e incentivos para atraer nuevos reclutas. Deberá seguir invirtiendo mucho en defensa para fabricar los drones, misiles y equipos necesarios. Con el tiempo, estos desafíos pasarán de difíciles a imposibles. En resumen, el líder ruso está atrapado entre la espada y la pared, atascado en una crisis que sus tácticas habituales no pueden resolver. Ninguna cantidad de mentiras o propaganda puede borrar o restar gravedad a la situación. Ningún gasto imprudente puede reparar el daño ya hecho. Ninguna promesa falsa oculta las crecientes grietas en la sociedad rusa.
Putin ha cavado un hoyo tan profundo que ya no ve la luz, y pronto la oscuridad lo envolverá. Puedes aprender más sobre los muchos fracasos del régimen de Putin en los últimos años en nuestro análisis detallado de la catastrófica campaña del Kremlin hasta ahora. Mira este video sobre cómo el plan de Rusia para aplastar a Ucrania falló y convirtió a las fuerzas ucranianas en una de las potencias militares más temidas. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal también para que puedas mantenerte informado y al día sobre todas las noticias de última hora y los desarrollos desde las líneas del frente del conflicto entre Rusia y Ucrania a medida que continúa. Y gracias, como siempre, por vernos.